Hola, bienvenidos. Muchas gracias a la gente que hay conectada, especialmente a una persona que conozco que es Pep. Muchas gracias por estar ahí, que eres de mis pocos viewers y te lo agradezco muchísimo. Bueno, le decía a Pep por el chat que a ver si hoy me funciona todo, porque en todos los streaming que he hecho ha habido algún tipo de problema o con el audio o con la pantalla que estaba compartiendo, el vídeo, lo que sea. Si hay algún problema, intentad decírmelo y lo intento solucionar sobre la marcha, ¿vale? Bueno, pues hoy por fin nos vamos a meter en el tema configurar entorno de desarrollo. Hasta ahora pues hemos ido montando la aplicación de forma declarativa y hoy lo que vamos a ver es las herramientas que yo me tengo que instalar localmente para poder trabajar con el código de mi aplicación de Salesforce. Vamos a ver cómo instalar Visual Studio Code, que es el IDE recomendado por Salesforce, aunque podéis utilizar también, si queréis, IntelliJ, ¿vale? Vamos a ver también cómo instalar la herramienta de línea de comandos que sería el Salesforce CLI y vamos a ver también cómo descargarnos el código de la aplicación que he ido creando poco a poco para guardarlo en un repositorio, ¿vale? Esto es muy interesante porque, claro, daros cuenta que, bueno, en primer lugar, si guardamos el código de la aplicación en un repositorio y pasase lo que sea con la organización, evidentemente la orden de Salesforce no se va a perder, no se va a romper, pero a lo mejor, no sé, llega un desarrollador que sin querer sobrescribe los cambios que hay en la organización, ¿no? Si yo tengo ese código almacenado en un repositorio, voy a ser capaz de fácilmente volver a deployarla a la organización y revertirla al estado que tuviera correcto. Y luego, por otro lado, pues si es una organización en la cual hay múltiples desarrolladores trabajando en diferentes funcionalidades, pues va a ser mucho más fácil gestionar todo eso gracias al control de versiones. Esto pues siempre es muy recomendado para cualquier tipo de aplicación que creéis, ¿no? Entonces, a ver, venga, voy a cambiar ya a la vista, que compruebo, se ve mi aloe vera, bien, se ve mi aloe vera. Y vamos a ver cómo se quedó la aplicación. El otro día estuve enseñando cómo crear páginas en App Builder. Si os acordáis, pues era aquí, ¿no? Editar página. Cómo ir arrastrando los campos en diferentes secciones después de haber activado la funcionalidad de Dynamic Forms, ¿vale? Formularios dinámicos. Y os enseñé también cómo crear filtros. Como creo que lo de los filtros lo dije un poco rápido, os cuento eso un poquillo mejor. Aquí, bueno, he deployado ya el código que tenía de otra organización en la cual yo estuve haciendo pruebas y tal. Vosotros, bueno, pues imaginaros que es vuestra aplicación desde cero y ya está, porque ahora vamos a ver cómo bajarnos el código, etcétera. Pero yo lo he deployado porque así tengo ya los campos y los layouts y todo como yo lo quiero tener, ¿no? Y entonces, si os acordáis, había como dos tipos de plantas, ¿no? Había unas plantas que eran que el tipo era comestible, edible en inglés, ¿vale? Y había otras plantas que el tipo era ornamental, ¿vale? Decorativo. Entonces, un ejemplo de filtros que yo he aplicado aquí. Bueno, pues aquí tengo una sección que me habla del ciclo de vida de las plantas y apliqué unos filtros para que cosas que solamente aplican a las plantas decorativas, como puede ser la floración, esto no es que sea estrictamente así, ¿vale? Pero para mí lo que me interesa saber es cuando una planta decorativa va a tener floración porque quiero ver las flores bonitas, simplemente. Entonces apliqué un filtro que dije, si el tipo es ornamental, muéstrame este campo, si no, no, ¿vale? Y luego hay otras cosas que quiero tener en cuenta para plantas que son comestibles, como por ejemplo cuando se siembran, ¿vale? Porque normalmente las decorativas las voy a tener ahí todo el año si puede ser, y no mueren, y las que se siembran pues sí que es importante saber cuándo se siembran para poder luego recolectarlas y tal cuando salga la fruta o la verdura o lo que sea.
Bueno, es un ejemplo de filtros, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo se vería en mi página? Pues básicamente la aloe vera, como es una planta que yo la he marcado como ornamental, ¿vale? Pues solamente me aparecen los campos que yo tengo filtrados por tipo ornamental. Es un ejemplo de filtro, ¿vale? Antes para hacer esto había que hacerte tu propio desarrollo, había que estar jugando con permisos y era un poco lío. Ahora, gracias a los formularios dinámicos, pues es muy sencillo de utilizar. Entonces, bueno, ya tenemos aquí, como os digo, el código de nuestra aplicación, lo que hemos hecho hasta ahora, completo. ¿Vale? He puesto unas cuantas tabs, he puesto, por ejemplo, los cuidados que va a requerir la planta, el entorno que tiene. Ahora mismo no tengo mucha información, pero bueno, dedicaremos seguramente el siguiente capítulo a enseñaros cómo cargar datos de prueba y demás. Y ahora yo todo esto quiero que en lugar de tenerlo en la organización, quiero descargarme el código de todo lo que yo he hecho en Salesforce y guardarlo en un repositorio de Git, ¿vale? Entonces, bueno, para eso hay un módulo de Trailhead que lo tengo por aquí, ¿vale? Sería este de aquí. He puesto una URL cortita para que podáis cogerla del vídeo directamente, aunque la pegaré en la descripción. sfdc.com setup devtools, ¿vale? Entonces voy a abrir esta URL y vais a ver en Trailhead una unidad que te explica cómo instalar las Development Tools, ¿vale? Yo siempre me vengo aquí porque, bueno, yo ya las tengo instaladas, pero siempre les recomiendo a todo el mundo que venga aquí porque te viene muy bien explicado todo lo que se necesita. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que tendría que instalar? Necesito una herramienta que me permita subir y bajar ese código, esos metadatos de Salesforce a mi entorno local, ¿vale? Entonces, esa herramienta sería la herramienta de línea de comandos de Salesforce, lo que llamamos la Salesforce CLI, ¿vale? Entonces, aquí te viene un link que te manda a la documentación y te explica cómo instalarlo. Hay dos formas de instalar el Salesforce CLI. Una forma sería bajarte el ejecutable y la otra forma sería a través de NPM. Yo os recomiendo que lo hagáis con NPM porque ya que sois desarrolladores y vamos a utilizar NPM para bajarnos otros tipos de dependencias en los proyectos, es mejor que lo gestionéis todos siempre de la misma manera, ¿vale? Además, históricamente ha habido problemas cuando, por ejemplo, te bajas el ejecutable y luego quieres hacer un update y no te acuerdas bien de la forma que lo instalaste, etcétera, y empiezas a mezclar acciones realizadas con los dos tipos diferentes de instalación. Entonces yo siempre recomiendo, en lugar de bajaros el instalador, hacerlo con NPM, ¿vale? Para hacerlo con NPM, a ver si está en este enlace de aquí, exactamente, está aquí en la documentación, ¿vale? Pone instalar el Salesforce CLI, te dice cómo instalarlo en los diferentes sistemas operativos y te dice también cómo instalarlo con NPM, ¿vale? Yo ya os digo, recomiendo siempre este tipo de instalación. Habría que instalarse Node, pero Node lo vamos a necesitar también, pues por ejemplo, si queremos ejecutar unit test en nuestro código, para bajarnos todas las dependencias del proyecto, etcétera. No es que Salesforce necesite Node de por sí, pero sí que es verdad que el desarrollo de aplicaciones de forma local sí que lo va a necesitar porque vamos a utilizarlo para ejecutar nuestros tests, vamos a utilizarlo para para hacer el linting, ¿vale? Que sería ejecutar una herramienta de linting que nos va a decir si hay errores en nuestro código JavaScript y bueno, una serie de tooling para desarrollo, ¿vale? Entonces, ¿yo cómo lo instalaría? Pues ejecutaría esto en un terminal cualquiera, ¿vale? Yo no lo voy a ejecutar porque ya lo tengo instalado. ¿Cómo sé si lo tengo instalado? Bueno, pues me abro un terminal y escribo sfdx, que es el ejecutable de el Salesforce CLI, ¿vale? De la herramienta de líneas de comandos. Entonces yo ya veo aquí que esto me devuelve que sfdx está instalado y me vienen todos los comandos que puedo utilizar. Hay comandos para autenticarse con la organización.
si yo tengo que ser capaz de bajarme código de una organización, tendré que autenticarme con esa organización. Hay comandos que me permiten ejecutar plugins, que esto, bueno, es algo ya más avanzado, ¿vale? Yo puedo crearme plugins propios del Salesforce CLI para realizar tareas automatizadas y ejecutarlos. Puedo ejecutar comandos para, en Force, el namespace de Force, serían todos los que me van a permitir todo esto de... Eso nunca me ha pasado. Muchas gracias por seguirme. Es la primera vez que tengo un follower así en directo. Muchas gracias. No me acuerdo del nombre que ha salido, pero muchísimas gracias. Vale, estas cosas me hacen ilusión, ¿vale? Bueno, pues lo que os decía, en el namespace de Force es donde vamos a tener todos los comandos para deployar y bajarnos el código de la organización. Bueno, todo esto, ¿vale? Entonces, primera tarea, instalar el Salesforce CLI. Segunda tarea, instalar el IDE de desarrollo. Como os digo, recomendamos desde Salesforce utilizar Visual Studio Code. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de extensiones, ¿vale? Las Salesforce Extension for Visual Studio Code, que las abro aquí en una ventanita aparte, que van a darnos muchísima funcionalidad para poder ser más productivos cuando trabajamos con código de Salesforce, ¿vale? Básicamente lo que hacen estas extensiones son conectarse a los language server de Apex, de Lightning Web Components, etcétera, para darnos capacidades de autocompletado, syntax highlighting. Nos da también shortcuts, que son como accesos rápidos a los comandos del Salesforce CLI para no tener que estar todo el rato escribiéndolos en el terminal, ¿vale? Y bueno, acceso directo a la ayuda, vamos a poder pasar por encima de nuestros componentes y ver cuál es la documentación, la ayuda para esos componentes, etcétera, etcétera, ¿vale? Contiene, o sea, esta extensión que se llama Salesforce Extension Pack, contiene todas estas extensiones que vienen aquí. Lo que pasa es que se recomienda instalarlo todo a través del Extension Pack para que todo tenga la misma versión, ¿vale? Nos va a permitir también realizar queries desde nuestro Visual Studio Code, desde una pestaña de Visual Studio Code. Nos va a permitir validar nuestro código CSS del Lightning Design System, nos va a permitir debuguear mucho más rápidamente y de forma más sencilla el código Apex que se ejecuta en la OR, ¿vale? Y muchísimas más cosas. Entonces, por ese motivo es por el motivo que nosotros recomendamos utilizar Visual Studio Code. Como os he dicho antes, podéis utilizar cualquier tipo de editor, ¿vale? Sé que Illuminated Cloud, que antes he dicho IntelliJ, pero IntelliJ es el plugin para trabajar con Salesforce, tiene un muy buen soporte también para trabajar con Salesforce, pero sí que es verdad que las extensiones que nosotros mantenemos son las de Salesforce Extension Pack, ¿vale? Bueno, veo que hay en el chat alguien que se llama Girl, que no sé quién es, que me dice: primera vez que te pillo en directo y en horas laborales. Bueno, pues es que mi idea inicial era streamear los martes por la tarde, ¿vale? Y sigue siendo mi idea en principio, porque creo que es una hora que pilla bien tanto a la gente de España como a la gente de Latinoamérica y Centroamérica. Pero últimamente, bueno, estas 2 últimas semanas es que no he podido hacerlo. La semana anterior porque era Bank Holiday, era festivo en España, y esta semana porque fue mi cumpleaños y me pedí el día para celebrarlo sin tener que trabajar mucho, ¿no? Así que estas 2 semanas pues he probado un horario diferente y la verdad que estoy viendo más viewers. Entonces voy a seguir explorando un poco cómo va la cosa y ya dependiendo de cuándo os venga mejor a vosotros, porque yo lo que quiero es que os venga bien a vosotros, pues ya lo iré poniendo a unas horas o a otras, ¿vale? Pero en principio, bueno, seguiré Vale, ya sé quién es Go, es Diego. Muchas gracias por conectarte y un saludo. Bueno, pues como os digo, la idea sería descargarnos Visual Studio Code. Hola Frankie, muchas gracias por conectarte también, qué guay, hoy cuánta gente hoy. Bueno,
Nos descargamos Visual Studio Code, yo ya lo tengo descargado y ahora una vez me he descargado Visual Studio Code, instalo el Salesforce Extension Pack. Lo puedo instalar desde aquí o en Visual Studio Code, que ya lo voy a ir abriendo por aquí, ¿vale? Vamos a abrir una nueva ventanita. Pues me vengo a extensiones, a ver si carga, extensiones, y aquí pues podéis buscar también las extensiones, ¿vale? En este caso Salesforce Extensions, ¿vale? Mira, las voy a actualizar, ¿vale? Que como están ya para la versión 53, que sería la release de la Winter, las tenía sin actualizar, pues ya las tengo actualizadas, ¿vale? Y como os digo, esa extensión incluye todas las demás. Conforme vayamos viendo código, ya os voy a ir diciendo que es parte de la extensión, ¿vale? Qué funcionalidad que yo estoy viendo en Visual Studio Code cuando estoy trabajando con Salesforce es parte de la extensión. Voy a poner esto en otro escritorio para que me sea más fácil enseñaros las cosillas. Vale. Entonces, bueno, aquí viene otra parte que dice Activate Developer Hub, pero esto no lo voy a hacer todavía porque de momento no voy a trabajar con Scratch.org, eso os lo voy a explicar más adelante. Acordaros que esto era una Developer Org, ¿vale? Y las org de desarrollo, las Developer Org, no tienen activado el source tracking, ¿vale? El source tracking es algo que se puede utilizar, bueno, por defecto en las Scratch.orgs y se puede activar también en las sandboxes. Pero nosotros de momento no vamos a trabajar con source tracking porque vamos a ver la parte más sencilla, que sería trabajar sin source tracking. Ahora os explico bien lo que es, ¿vale? Entonces, ¿cómo me conectaría yo a esta org? ¿Vale? ¿Cómo me conectaría yo a esta org? Bueno, pues acordaros que la forma que yo tengo de entrar en la org es con un usuario y una contraseña, ¿no? Pues básicamente voy a tener que ejecutar un comando que me permita conectarme a esa org con mi usuario y mi contraseña, ¿vale? Ese comando, a ver, mira, vamos a ir abriendo la ayuda, ¿vale? Y así vamos a ir viendo los comandos, en lugar de copiarlos yo, los vamos viendo en la ayuda. Vale, esta no es, esta es la ayuda que quiero ver. Vale, vale. ¿Dónde tenemos los comandos? Pues por ejemplo, a ver si aquí me viene un cómo instalar. Configuration. Vale, no. Estaba mirando a ver si me viene aquí un get started o algo así. No, pues lo que voy a hacer es buscar directamente los comandos, o lo voy a buscar en Google. SFDX out commands. Vale, lo vamos a buscar así y así a lo mejor lo encuentro más fácil, ¿no? Este no es, este. Vale, aquí está la referencia, ¿vale? No sé por qué no podía acceder desde la documentación, parece que están en dos... Hola, hoy muchas gracias por seguirme. Bueno, os digo, parece que están en dos partes de la documentación diferente, ¿vale? Hola a Miss Chafa, saludos desde México, pues muchas gracias por verme desde allí, y hola a MDG Dev también. Vale, os cuento. Entonces, ¿cómo me logaría yo en la org para poder descargarme esos metadatos, ese código que yo tengo en la organización que representa mi aplicación, ¿no? Pues tengo este comando que se llama auth web login, ¿vale? Bueno, aquí tenéis toda la documentación de cómo funciona el comando y tal, pero una forma muy sencilla de ver la documentación también sería diciendo, bueno, pues quiero saber de SFDX auth, ¿vale? ¿Cuáles son las posibilidades que tengo, ¿vale? Aquí me está diciendo, bueno, pues con auth me permite, voy a cerrar esto para que lo veáis mejor, voy a poner esto más grande. Vale, por cierto, esto es el terminal que lo he abierto aquí en Visual Studio Code, lo podéis abrir desde aquí, ¿vale? New Terminal, pero yo lo abro, hay un shortcut que es
control y luego el acento que va para allá, ¿vale? Yo lo abro y lo cierro con S porque me resulta más rápido, ¿vale? Bueno, pues este es el terminal. De hecho, si aquí escribo --help, pues me va a dar la misma información, ¿vale? El típico comandillo de ayuda. Entonces, vale, el que quiero utilizar es el del login web. ¿Por qué? Porque va a ser la forma más sencilla que ahora mismo tengo de conectar, digamos, mi Salesforce CLI a mi instancia de Salesforce, a la OR, ¿vale? Entonces, vamos a ver la ayuda para OutWeb. Ahora me dice que el comando que hay para web es outweb login, perfecto, este es el comando que queremos. Y bueno, lo que voy a hacer es primero poner, perdón que le he dado sin querer ya ejecutar, el --help, para que me diga qué tipo de configuración puedo, o sea, qué tipo de parámetros puedo especificar aquí, ¿vale? Y veo, bueno, que tenemos el -a. El -a lo que va a hacer es darme un alias. Si yo después quiero referirme de una forma muy rápida a esa OR sin tener que especificar el usuario completo con el cual me estoy conectando, pues voy a poder darle un alias, ¿vale? Esto sería para conectarme con una configuración de OAuth, que esto ahora mismo no lo vamos a utilizar, y esto sería por si la OR, en lugar de ser una OR de desarrollo, que yo ahora mismo las tengo en login.salesforce.com, sería otro tipo de OR que está en otro tipo de dominio, como por ejemplo las sandboxes que están en test.salesforce.com, ¿vale? Está también el -d, el -d, que me lo va a setear como default dev hub, que eso vamos a verlo más adelante con el tema de scratchers y tal. Y está el -s, que me lo va a setear como default username, ¿vale? Default username es el usuario o la OR que por defecto los comandos van a utilizar si tú no les explicas nada. Es decir, cuando yo quiera hacer un deploy, si tengo seteado un default username y estoy conectado a múltiples ORs, que va a ser lo normal, porque normalmente tú como desarrollador vas a tener que trabajar con varias organizaciones a la vez, bueno, pues los comandos, si tú no especificas el usuario al cual quieres hacer deploy, por ejemplo, van a coger por defecto el usuario para el cual tenga el default username. Entonces ese flag, por ejemplo, sí que lo voy a especificar, ¿vale? Entonces lo que voy a decir, vale, pues quiero hacer login. Voy a llamar a esta OR, como tengo, bueno, ya tengo varias por ahí, ¿vale? Con el tema de las plantas y tal, de las pruebas que estaba haciendo yo, pues le vamos a llamar, como hoy es 22 de octubre, le voy a poner el nombre del día para que sea más fácil identificarla. Ahí se me ha olvidado, perdón, poner el flag de por defecto, ¿vale? Voy a cancelar el proceso, se puede cancelar con control C. Y decíamos que con -s me lo va a poner como default username. Vale, pues no lo habéis visto, pero aquí en una pantalla que no estoy mostrando se me ha abierto la página de login de Salesforce, ¿vale? Se me ha abierto la página de login de Salesforce, pero esta página de login no es en la que tú te metes normalmente, sino que tiene una serie, bueno, sí es la misma, pero tiene una serie de parámetros para que luego esa página, cuando te logues, haga la redirección y digamos que acople o acepte la conexión con la CLI de Salesforce, ¿vale? Entonces, bueno, pues la OR a la que me quiero conectar es esta, ¿vale? Que es en la que estoy haciendo todo en el streaming. Ahora aquí me va a decir bueno, no me ha preguntado si me quiero conectar o si acepto la conexión con el Salesforce CLI, porque realmente ya tenía una conexión con el Salesforce CLI, ¿vale? Pero aquí me ha faltado un paso que me saldría como un pop-up y me diría, oye, ¿aceptas la conexión con el Salesforce CLI? Y yo le diría, sí, ¿vale? Entonces esto ya digamos que hace una redirección a tu Visual Studio Code, bueno, Visual Studio Code, tu terminal más bien, ¿vale? Y acepta, autoriza la conexión, ¿vale? Como veis aquí ya me pone Successfully Authorized esta OR que tiene el OR ID tal, ¿vale? ¿Cómo puedo ver las ORGs en las que estoy logado? Bueno, pues escribo sfdx force OR
list, ¿vale? Y esto me va a mostrar todas las organizaciones. Vale, como veis yo aquí estoy logada en varias orgs, ¿vale? En la que me acabo de logar es esta de aquí, Plants 22 de octubre, ¿vale? No sé por qué no me ha seteado el default username, me lo tendría que haber seteado. Creo que puede ser porque no esté dentro de un proyecto, pero no lo sé, eso lo tendría que averiguar, ¿vale? Lo que puedo hacer, voy a probar a setearlo manualmente. Si yo quiero setear una variable de configuración como es el default username, eso se puede hacer también por la línea de comandos, ¿vale? Es sfdx force config set y ahora sería default username igual a, y yo ya me puedo referir a esta organización por su usuario principal con el que me he conectado o por el alias, ¿vale? Entonces le voy a decir que quiero setear como default la de el 22 de octubre. Vale, ha sido por eso, ¿vale? No me ha seteado el default username porque no estoy dentro de un proyecto SFDX. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un proyecto, ¿vale? Para crear un proyecto, bueno, pues lo que podría hacer es escribir el comando de force create project, bla, 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 pero os voy a enseñar una de las funcionalidades que te da las extension pack, las extensiones para Visual Studio Code, que serían accesos rápidos a los comandos que puedes ejecutar con la herramienta de líneas de comandos. Entonces, ¿cómo tengo esos accesos rápidos? Bueno, va a haber algunas veces que pueda, por ejemplo, acceder a esos accesos rápidos dando botón derecho en un fichero, ¿vale? Pero la mayoría de veces va a ser a través de la paleta de comandos de Visual Studio Code. Si yo ahora escribo aquí sfdx, me van a salir todos los comandos que se han creado gracias a la instalación de las extensiones y concretamente el que quiero seleccionar es Create Project. Ahora tarda unos segundillos, me va a decir qué tipo de proyecto quieres crear. Bueno, pues voy a seleccionar un proyecto estándar. Voy a introducir un nombre de proyecto, en este caso vamos a hacer lo mismo, le voy a llamar plantas del 22 de octubre. Y voy a seleccionar en qué sitio quiero que se me cree. Yo tengo una carpeta con todos mis proyectos, ¿vale? Y lo voy a crear aquí. Entonces, ahora mismo ya sí que estoy en una carpeta de proyecto SFDX y ¿cómo lo puedo saber? Bueno, pues porque cuando hablo la paleta de comandos y escribo SFDX, ¿vale? Ya me salen muchos más comandos disponibles. ¿Por qué? Porque ya he identificado que esto es una carpeta de proyecto. Estos serían todos los... Bueno, esto ahora os explico por qué es. Todos los metadatos que se han creado por defecto para mi proyecto. De momento todo esto es local, ¿vale? No he hecho nada todavía con la OR. Y también podemos ver aquí la organización a la que estoy conectada, ¿vale? Vemos que estoy conectada a Plants 2, que esta no es la que yo acabo de crear, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es en el terminal, voy a escribir de nuevo sfdx force or list para ver que por defecto la que tengo seleccionada es la misma que pone aquí. Diego, muchas gracias, nos vemos. Muy bien, pues como veis, como por defecto tengo esta, ¿vale? Pero ya voy a intentar setear de nuevo el default username para la que he creado hoy, ¿vale? Porque quiero enseñaros todo desde cero. No es la que he creado hoy, sino es la conexión que he hecho hoy con esta OR. Y ahora me dice, vale, esto lo he hecho correctamente y si yo miro de nuevo cuál es mi lista de organizaciones, vamos a ver una U al lado del default username, ¿vale? Esto ya significa que yo por defecto cada vez que ejecute un comando sfdx lo que sea o por los shortcuts, ¿vale? Cuando los ejecuto desde la paleta, todo se va a hacer por defecto, a no ser que yo le especifique otro usuario, contra esta organización de aquí. Y lo puedo ver también aquí. Veis que ahora ya me dice que estoy conectada a esta. Y de hecho, si le doy aquí, me permite cambiar
la OR en la que estoy conectada. Pero bueno, de momento ya tenemos lo que queríamos. Estamos conectados a nuestra organización y ya vamos a ver el siguiente paso, que sería cómo bajarnos el código. A ver, que mire que no me he dejado nada. Bueno, se me ha olvidado contaros, cuando he hecho el comando sfdx project no sé qué, no sé cuántos, que lo he hecho a través de la paleta, realmente lo que se está ejecutando es por debajo este tipo, o sea, los comandos de sfdx, ¿vale? Yo esto de, por ejemplo, setear el default username, también lo puedo hacer desde aquí por enseñaros algo, ¿vale? Esto sería config. Por ejemplo, vamos a ejecutar este, ¿vale? Que sería sfdx listar todas las variables de configuración. Yo lo ejecuto y realmente lo que ha ocurrido es que aquí por debajo se ha ejecutado un comando que sería el, aquí está, sfdx for the config list, ¿vale? Y este ya me ha devuelto pues las variables de configuración a donde apuntan. El default username al plantas 22 de octubre. Vale. Tiririri. Esto hemos dicho que no. Esto ya os lo he enseñado. Vale. Vamos a hacer otra cosilla antes de bajarnos el código de la organización, ¿vale? Como os he dicho, para desarrollar en proyectos Salesforce, para el Developer Tooling vamos a utilizar algunas librerías de Node. Por eso los proyectos, si os fijáis, tienen la estructura de un proyecto Node. En los proyectos vamos a tener un package.json, que es el fichero en el cual describimos toda la configuración del proyecto Node, ¿vale? Y aquí vamos a ver que hay unas dependencias de desarrollo. Estas dependencias de desarrollo son las que nosotros recomendamos utilizar porque son librerías que nos van a permitir hacer cosas como ejecutar unit tests para nuestros componentes, nos van a permitir hacer linting, que es lo que os decía antes, ¿vale? Ejecutar unas reglas de linting que nos van a decir si nuestro código JavaScript es correcto, nos van a permitir ejecutar el formateo de código automático en base a la configuración que nosotros especifiquemos. Y bueno, vienen ya predefinidos una serie de comandos que tú puedes ejecutar para lanzar todas estas librerías sobre tu proyecto, ¿vale? Esto es la configuración que nosotros recomendamos, pero evidentemente podéis utilizar otra. Entonces, ¿qué ocurre con NPM? Que cuando se crea un proyecto NPM, lo primero que hay que hacer es ejecutar npm install. ¿Por qué? Porque con npm install lo que estamos haciendo es bajarnos todas estas dependencias de desarrollo que están aquí especificadas, ¿vale? Esto va a tardar un poquito, se va a bajar todas las dependencias y me las va a guardar en una carpeta que se va a crear aquí, que se va a llamar Node Modules, ¿vale? Node Modules. Entonces ahí se va a guardar todas esas librerías y ya a partir de yo hacer esto, voy a poder ejecutar esos scripts que me vienen aquí, que me van a ayudar en mi desarrollo, ¿vale? El error que me dio antes creo que era porque una extensión que tengo instalada dependía de que yo hubiera hecho esto antes y no lo hice, por tanto me dio un error, pero no pasa nada, ¿vale? Si os dan ese tipo de errores, ya ejecutáis npm install y ya todo se va a descargar automáticamente. Vale, me ha dado un error con uno de las librerías que tengo, pero no pasa nada, ¿vale? Esto significa que me ha fallado la instalación de esta librería. Ya miraré por qué me ha dado el error. Tiene que ser algo del template con el que se me ha creado este proyecto, pero ya lo miraré y ya lo logaré si es un error nuestro, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos esto conectado con la organización. ¿Cómo podemos ver el código que hay en la organización? Los metadatos que hay en la organización. Pues aquí veis una nubecita, ¿verdad? La nubecita de Salesforce. Esto sería lo que llamamos el OR Browser, ¿vale? Esto es muy útil porque aquí yo voy a poder ver
todos los metadatos que hay en mi organización. Por ejemplo, ¿os acordáis que creamos un objeto, no? Pues resulta que los objetos están aquí en Custom Objects, el objeto especies. Y aquí puedo buscar el objeto que creé, ¿vale? Especies, aquí lo tengo. Bueno, pues resulta que todito lo que yo creo en la organización de Salesforce se corresponde con un metadato, se corresponde con algo que está escrito en código que yo me puedo descargar y que yo puedo deployar. Entonces aquí, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues me voy a bajar los metadatos de mi objeto especies, ¿vale? Si veis aquí, esto realmente lo que ha hecho ha sido de nuevo ejecutar un comando, ¿vale? Ha hecho un sfdx, retrieve, no sé qué, no sé cuántos, es un comando más largo que este, y me ha bajado todos estos campos, que son los campos que yo creé para mi objeto especies, ¿vale? También podría hacerlo por línea de comandos, ¿vale? Si yo escribo aquí sfdx, force or retrieve, y ahora le digo que me descargue el metadato custom object, dos puntos y el nombre del objeto, va a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Algo escrito mal, pero me dice que me lo corrige, ¿vale? Me dice, este es el comando que... porque era force source, ¿vale? Y esto es exactamente lo mismo que lo que yo acabo de hacer aquí. Lo que ocurre que gracias a las extensiones de Salesforce, pues lo puedo hacer de una manera más rápida sin tener que recordar cómo se escribe en la línea de comandos. Una vez tengo el metadato en local, ¿vale? Que, bueno, esta sería la carpeta donde se contienen los metadatos, y vamos a ver que aquí ya lo tengo. Esto me lo puedo volver a bajar de aquí, Retrieve Source from OR. Todo formas diferentes de hacer las cosas, ya elige la que mejor te venga a ti, pero todas obtienen el mismo resultado. Se bajan el metadato, ¿vale? Entonces, ¿por qué os decía antes que este tipo de organizaciones no tiene source tracking? Porque digamos que la descarga de metadatos y el despliegue de metadatos es algo un poco dummy, ¿vale? Yo le he dicho que me lo descargue y esto me lo ha descargado y me ha sobrescrito cualquier cambio que yo hubiera podido hacer en mi código local. Directamente es un overwrite, ¿vale? Se baja todos los metadatos que tú le digas y sobrescribe lo que tenga en local. Veremos más adelante que con las orgs que tienen source tracking activado, esto no funciona así, sino que si tú te bajas un metadato y en local tienes otros cambios, te va a decir, que tienes cambios en local, ten cuidado porque te los puedes cargar. O haz un push de tus cambios o guárdalos aparte o lo que sea, ¿vale? Pero de momento vamos a trabajar con developer.org que no tienen el source tracking activado y simplemente hoy lo que vamos a hacer es bajarnos todos los metadatos que creamos, ¿vale? Entonces, ¿qué tipos de metadatos creé yo en mi organización? Bueno, pues ya sé que creé un custom object, ¿vale? Sería este. Sé que creé también, es que estoy mirando mi chuleta para ver qué es lo que me tengo que bajar, ¿vale? Un custom application, ¿vale? Creé un custom application, acordaros que tengo una aplicación en la organización, que es la que se llama Mis Plantas, ¿vale? Que es la que configuramos al principio, es esta. Vale, esto la tengo dos veces porque en el deploy lo habré subido mal, porque hoy está arreglando las cosas, me lo apunto también para arreglarlo, pero debería estar solamente una vez, ¿vale? Entonces mi aplicación esa me la voy a descargar, ¿vale? Me voy a quedar con esta, My Plants. Y ya yo la arreglaré el próximo día y la quitaré tanto de la OR como de mi control de versiones, ¿vale? Me he descargado la aplicación. Acordaros que creé también la página de detalle de plantas, ¿vale? Esa página de detalle se llama FlexiPage. Entonces lo que voy a hacer es buscarla, que era esta, especies, y me la voy a descargar también. Me creé también una tab, ¿vale? Esto lo creamos el primer día, que es la tab que necesito para mostrar
las plantas en mi aplicación, que es esta de aquí, me la voy a descargar también. Y si os acordáis, creé también algunas cosas para el branding de la aplicación, ¿vale? Voy a mirar esto de branding sets. Y lo que hice fue crearme un theme para que la aplicación tuviera el look and feel de mi empresa, supuestamente, ¿vale? Me la he descargado también. Este branding pues tenía también una imagen subida. Las imágenes están en Content Assets. La voy a buscar también. La tengo aquí. Y bueno, no sé si me he dejado algo, pero en principio ya debería tener más o menos los metadatos que creé, ¿vale? Si yo me vengo aquí ya voy a poder ver, pues por ejemplo, branding sets, ya tengo el que me descargué. Esto es lo que es un metadata, ¿vale? Vienen definidos en XML, excepto las clases de Apex y los Lightning Web Components, el resto siempre es XML. Tengo la aplicación, por ejemplo, me dice que estos son los metadatos de mi aplicación, la descripción que yo le di, etcétera, etcétera. Me viene también la FlexiPage, que sería la página que yo creé en App Builder, que contiene todos los componentes, las regiones de campos que yo creé, con los diferentes campos, etcétera, etcétera. El objeto, que lo tengo aquí, y la tab, ¿vale? Esto sería todo lo que yo he creado en mi aplicación desde cero. Entonces, básicamente, yo aquí ya debería tener todo el código que he creado para mi aplicación y debería ser capaz de crear un repositorio para poder guardar este código y poder desplegar este código en otra organización si fuera necesario, ¿vale? Entonces, bueno, para eso... Bueno, voy a ver primero que había alguna preguntilla en Twitch, ¿vale? Tenemos aquí P. Villarcode que dice, ¿se baja también la información de los usuarios? Si tú quisieras bajarte información de los usuarios, vamos a ver si esto está en el Or Browser, pero me parece que los usuarios son datos, no metadatos, ¿vale? Efectivamente, los usuarios son datos. Entonces, ¿sabéis la diferencia entre dato y metadato, no? Metadato sería la configuración. Yo lo que he hecho ha sido configurar una aplicación, he configurado unas páginas, pero yo aquí no me he bajado y he configurado un objeto, ¿vale? Que sería la configuración del objeto en base de datos. Pero yo no me he bajado el registro de aloe vera que he creado. Eso va aparte, esos son datos. Hay que diferenciar muy bien entre configuración o metadatos, de la cual formaría parte el código Apex, código para Lightning Web Components, de la parte de datos. Para la parte de datos, el próximo día vamos a ver cómo utilizar unas APIs que tiene Salesforce para bajarse registros y subir registros, sobre todo para cuando quieres hacer desarrollo y subir registros de prueba y tal, automatizarlo, ¿vale? Y os enseñaré también las alternativas que tenemos ya para bajarnos datos y subir datos, digamos, importar y exportar datos, las diferentes alternativas que tenemos, tanto de herramientas de Salesforce como herramientas externas a Salesforce que podremos utilizar, ¿vale? Espero que esto conteste a tu pregunta. Lo que sí nos podríamos descargar aquí de los usuarios sería la definición del objeto usuario, ¿vale? Si tú, por ejemplo, has creado un campo custom en un usuario y te lo quieres descargar porque quieres guardar esa configuración del objeto usuario en tu aplicación, pues te vendrías aquí a Custom Objects, buscarías el objeto usuario aquí y te lo descargarías. Pero como os digo, esto sería la configuración, la definición de mi tabla usuario, pero no serían los registros de los usuarios que yo tengo ahí, eso serían datos, ¿vale? Bueno, pues como os digo, ya tengo aquí mi información. A ver, no, que esto no lo quería minimizar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a crear un repositorio de Git. Para crear un repositorio de Git, pues me voy a meter en mi cuenta. Voy a crearme un nuevo repositorio que se va a llamar Plantas 22 de octubre, porque tengo ya otro para mí creado, pero este era pues para enseñaros hoy cómo lo haría yo en una aplicación real, ¿vale? En la que estoy trabajando. Voy a quedarme con las opciones que vienen por defecto y ya una vez que lo tengo,
Bueno, pues podría clonarlo. Ahora mismo no tiene nada, ¿vale? Entonces yo podría clonarlo en una carpeta de mi entorno local y ya ahí a lo mejor copiar los ficheros que me acabo de descargar. Pero en Git hay una forma más fácil de especificar un remoto, que sería con Git remote, ¿vale? Bueno, os lo enseño directamente en el código. O sea, yo realmente si me clonase... a ver, os lo voy a enseñar para que sea más sencillo, ¿vale? Aquí, si yo me clono, hago directamente git clone de este repositorio y le pongo de nombre plants to remove, ¿vale? Porque lo voy a clonar luego. Esto lo que hace es que me crea una carpeta, a ver, que se llama plants to remove, y ahí en esa carpeta, digamos que me inicializa el repositorio de Git, ¿vale? Haciendo un matching, o sea, lo que hace es unir, digamos, mi entorno local con el repositorio de Git. Pero yo no quiero hacer eso, porque entonces ahora tendría que copiarme todos estos archivos a ese repositorio de Git y ya empezar a hacer push. Entonces, lo que es más sencillo es, desde tu propio proyecto donde te has creado ya tu proyecto SFDX y te has descargado todos los metadatos, lo que hacemos es añadir un remoto a el repositorio de Git que hemos creado. De esta forma le estamos diciendo que, a ver, vale, ya os digo por qué ha fallado. De esta forma le estamos diciendo que en lugar de clonarme el repositorio, me una el repositorio que yo tengo aquí creado, que todavía no lo he creado, por eso me ha fallado, con esa URL remota que tengo del repositorio que tengo en GitHub, ¿vale? Entonces, ¿cómo creo un repositorio? Pues hago simplemente git init. Esto lo que ha hecho es crearme aquí una carpetilla que es... A ver, a veces no se ven bien las carpetas que se han creado aquí, ¿vale? Y de hecho no sé por qué no me está... A ver, no me las está mostrando. A ver si es que no estoy en el proyecto. Sí debería. Vale, no sé por qué no me está mostrando aquí la carpeta Git, ¿vale? Pero está aquí. Me ha creado la carpeta Git, que digamos que es la que representa el repositorio local. Y entonces ahora sí que puedo hacer un git remote add y le pongo el nombrecito bueno, la URL del repositorio, y es que le tengo que poner también un nombre, creo, ¿vale? Me dice git remote add, opciones, nombre y URL. Entonces aquí le vamos a poner origin, que esta es la parte que me faltaba. Entonces ahora mismo ya tengo conectado mi repositorio local con el repositorio que tengo en GitHub, lo que significa que ya puedo utilizar Git para subir los cambios que yo he hecho en mi ORI, que me he descargado en mi local, a mi repositorio de Git y tener ahí mi control de versiones montado. Esto me está mosqueando. Lo que voy a hacer es que voy a abrir de nuevo el proyecto para ver si me muestra bien las carpetas. A lo mejor, vamos a ver, es que me he liado yo con las carpetas, puede ser, vamos a verlo. Ay, vale, tenemos aquí, no, pues está bien creado. Chicos, no sé por qué, la voy a abrir desde cero de aquí. A ver, si es que se me está liando, no sé si escucháis mi CPU, pero está ahí. Vale, me voy a ir a esta carpeta y la voy a abrir de nuevo. A ver qué pasa. Vale, pues no sé por qué está ocurriendo eso, ¿vale? Que no me está mostrando aquí en la carpetilla Git. No lo sé. Lo tendría que mirar, pero vamos, que si abro el terminal, vemos que estamos situados en el sitio correcto y que si yo hago ls-al, sí que se ve aquí mi carpetilla Git, ¿vale? No se me ven
los Node Modules del install que hice antes. Entonces a lo mejor eso sí que me equivoqué y lo hice en otra carpeta. Yo debería tener aquí una carpetilla que se llame Node Modules con todas las librerías de Node descargadas, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo haré luego offline cuando termine, que ya casi vamos a terminar. Entonces, bueno, como yo ya tengo aquí conectado mi repositorio de GitHub, ya lo que voy a hacer es añadir todos los ficheros que me he descargado de la OR. Voy a hacer un commit. Si sé escribir, que parece que no sé. ¿Vale? Y ya voy a hacer un push. Me dice que, como es la primera vez que voy a hacer push, que ejecute este comando para setear la relación entre la rama local y la rama remota, y ya estaría, ¿vale? Entonces, si yo ahora me vengo aquí a mi repositorio de GitHub, ya vemos que todo el código que yo he creado en Salesforce está aquí subido, ¿vale? Aquí tengo, por ejemplo, el metadata de mi aplicación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con esto? Pues que ahora, si yo quisiera desplegar este código a otra OR de desarrollo, voy a ser capaz de hacerlo, ¿vale? Voy a ser capaz de hacerlo fácilmente. Voy a ir cortando ya hoy. El próximo día vamos a probar a desplegar el código. Vamos a ver que seguramente nos dé algún error porque me ha dejado alguna dependencia y tal. Y os voy a contar cómo ir solventando ese tipo de problemas poco a poco, ¿vale? Esto va a ocurrir cuando estamos intentando guardar en un repositorio de Git un proyecto que es más grande que el que yo me he creado, ¿vale? Eso lo vamos a ver el próximo día. Y vamos a ver toda la parte esta de mover datos, ¿vale? Mover datos de un sitio a otro. A ver, voy a ver si me ha quedado algo. Vale, esto ya os lo he contado y esto lo hacemos el próximo día. Estupendo. Bueno, pues muchas gracias a todos por conectaros. Hay una preguntilla, ¿vale? Dice Villar Code. Si hay permisos especiales para ciertos usuarios en objetos de plantas, ¿eso se hace con datos? Si hay permisos especiales para ciertos usuarios. Vale. Creo que me estás hablando de los permission sets o de los profiles, ¿vale? Eso lo vamos a ver también. Los permission sets y los profiles son la forma que tenemos en Salesforce de configurar si un usuario va a tener acceso o va a poder ver un campo determinado, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, si me voy a mi usuario, vamos a ver que mi usuario tiene asignado, yo soy este usuario de aquí, ¿vale? Y tengo asignado un profile, que sería este, y bueno, y tengo asignado también un permission set porque ya lo he creado, pero el próximo día lo vamos a crear también desde cero. No sé si el próximo día o el siguiente, pero lo vamos a hacer en algún momento. Entonces, en este perfil sería donde me viene toda la configuración de qué puede hacer el usuario en la OR, qué puede hacer en mi aplicación. Y una de las cosas que me viene es el Field Level Security, que sería la seguridad a nivel de campo. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que en el objeto especies, que está aquí, está definida una Field Level Security para este usuario en concreto. Los perfiles y los permission sets serían también configuración, metadatos, ¿vale? No son registros, es una configuración que tú te puedes descargar en la cual, y desplegar también, en la cual vas a especificar qué permisos tiene cada usuario. De hecho, yo no os lo he mostrado porque he hecho un poco de trampa para mostraros cómo se creaba el proyecto desde cero, pero si me abro mi proyecto en el cual tengo las soluciones, os puedo enseñar el metadato que corresponde a permission set. Ahora cuando se cargue. CPU, vale. Este sería el metadato que corresponde a permission sets, ¿vale? Y hay un metadato también que corresponde a perfiles. Entonces esto sí que me lo voy a poder descargar con el OR Browser y es recomendable que esté en tu sistema de control de versiones. Lo que no vas a poder descargar es la asignación a un usuario concreto. Yo tengo asignado ahora mismo este permission set y este profile, pero eso ya es registro, ¿vale? Eso ya son datos de la organización. Y si quisiéramos descargar eso, pues ya sería de otras maneras, ¿vale?
De nada, Villarcode, P. Villarcode. Bueno, pues ya lo vamos a ir dejando por hoy. Muchísimas gracias a todos por conectaros. Como siempre, me podéis hacer preguntas en el canal de YouTube, que subiré el vídeo. Me voy a poner ya en grande, eso. Me podéis hacer preguntas en el canal de YouTube, me podéis contactar en Twitter, en LinkedIn. Hay una cosa que se me ha olvidado contaros, una cosa que ya no es de la aplicación, sino de Salesforce en español, ¿vale? Hemos creado un canal, que es este canal de aquí, en Telegram. Un canal en Telegram en el cual se han conectado ya bastantes personas, hay como 80 personas, y la idea es, bueno, pues que vayamos compartiendo conocimiento, que si alguien tiene una duda específica sobre algo de Salesforce, no tiene por qué ser desarrollo, pues la ponga ahí y siempre hay gente que está dispuesta a contestar. Ya sabéis que la inteligencia colectiva es top, es una forma muy buena de resolver preguntas, de hacer brainstorming entre todos y poder ir contestando. Como no hay muchos recursos en español ahí fuera, ¿no? Como por ejemplo Stack Exchange y todo eso, casi siempre la gente pregunta y responde en inglés. Había gente que se sentía más cómoda de esta manera y por eso hemos decidido crearlo, ¿vale? Así que os invito a que os unáis al canal de Telegram de Ohana en español y pues compartáis vuestro conocimiento y también os servirá pues para conocer a otras personas, hacer networking, etc. Vale, ay, anda que no lo estoy mostrando, un segundo. Este sería, ¿vale? Que no lo estoy mostrando. Aquí, os lo voy a poner también en el chat. Hola Pericles, gracias por conectarte. Bueno, como os digo, voy cerrando, ¿vale? Muchísimas gracias. El próximo día creo que veremos la parte de cómo cargar y descargar datos y la parte de permission sets. Depende a lo que me dé tiempo, pero ya pues vamos a seguir viendo más cositas. Muchísimas gracias por conectaros y nos vemos el próximo día. Chao.